Con calma, ¿no? Sí, una disculpa, profe. No alcancé a mandar mensaje al final. También a mis compañeros, perdón por el retraso. Pero ya pongo mi presentación y yo creo que ya termino mis Tu temas. parte, tu tema. Ujú. Ok. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya. ¿Sí? Bueno, si se deja de ver o me dejo de escuchar, me pueden avisar, por favor. Y bueno, vamos a empezar. Ayer hablábamos bueno, continuábamos con estos temas de física, en cuanto a núcleos grandes, núcleos inestables, que se van a crear partículas alfa, partículas beta, cosas así. Y aquí vamos a retomar un poquito lo de las radiaciones ionizantes, que ya hemos hablado un poquito de ellas, y vamos a ver cómo se van aplicando y qué usos tienen pues en lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de radiaciones ionizantes, y como concepto la vamos a clasificar en dos formas, como radiaciones ionizantes por partículas y radiación ionizante electromagnéticas. Los tipos de radiación utilizados en diagnóstico por ultrasonido y en imagen por resonancia magnética van a ser radiaciones no ionizantes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque estos ocupan otro tipo de sistema para generar la imagen y no van a ser precisamente radiaciones ionizantes, no van a generar un cambio atómico como el que habíamos estado viendo. Muchas partículas subatómicas pueden causar ionización. En este caso, los electrones, los protones y bueno, aquí como dice algunos fragmentos nucleares, se pueden clasificar como radiación por partículas ionizantes si están en movimiento y poseen suficiente energía cinética. En reposo no van a causar ionización. Como hemos estado viendo, una vez que se emiten partículas por el núcleo a gran velocidad, a gran energía cinética, pues vamos a generar esta ionización en cuanto a nuevos átomos. Van a existir dos tipos principales de radiación por partículas, que van a ser por partículas alfa y por partículas beta, que ayer hablábamos un poquito de ellas, y ambas van a estar asociadas con la desintegración radioactiva. Como ayer comentábamos, ese tipo de partículas se van a generar a partir de un núcleo grande, un núcleo inestable. Y bueno, una partícula alfa, retomando un poquito lo de ayer para aplicarlo, van a ser, las partículas alfa va a equivaler a un núcleo de helio, que va a contener dos protones y dos neutrones. Si se acuerdan, ayer decíamos que iban por pares, y su masa, el número másico total siempre va a ser de 4. Va a aportar dos unidades de carga eléctrica positiva porque se van a expulsar los protones con dos partículas sin carga que van a ser los neutrones, cargas neutras. Comparada con un electrón, la partícula alfa va a ser más grande y va a ejercer una gran fuerza electrostática. Obviamente va a ser una partícula formada por cuatro partículas del núcleo y pues va a llevar mayor peso que un electrón. Recordemos también que los electrones son de peso bajo, que únicamente van a ser expulsados con una energía cinética fuerte. Eh, bueno, en la partícula alfa como tal, aquí tenemos un ejemplo de un núcleo grande, y se va a expulsar, como decíamos ayer, en pares, dos protones, dos neutrones, y esa suma de esas partículas nos va a dar la partícula alfa total. Esas partículas van a ser emitidas solamente por los núcleos de elementos pesados, grandes, núcleos inestables. Los elementos ligeros no van a poder emitir estas partículas alfa porque no tienen suficiente exceso de masa y, bueno, por exceso de energía. Obviamente, si vamos a tener un núcleo pequeño, por ejemplo, el de hidrógeno, que veíamos los ejemplos de los, de los isótopos, pues únicamente van a estar conformados por una o dos partículas del núcleo total. Entonces, pues no va a ser posible que tengamos partículas alfa porque pues no, ni siquiera alcanza el número de protones ni neutrones.
Siempre recordar que los núcleos grandes son inestables y son los que van a ejercer estas partículas alfa. Aquí viene un poquito ya de cómo se va a aplicar en estas partículas alfa en el diagnóstico. La ionización siempre va a estar acompañada, la ionización acompaña la radiación alfa. Una partícula alfa en término medio tiene una energía cinética de 4 a 7 mileelectrovolts y va a ionizar aproximadamente 40.000 átomos por cada centímetro de aire que va a recorrer. A causa de esta cantidad de ionización, la energía de una partícula alfa se pierde rápidamente. Eh, Obviamente, si tomamos en número, la energía cinética pues no es tan grande, no es una energía cinética tan importante. Y bueno, también variable, habrá quien tome que 40.000 va a ser un número grande, pero en este caso, pues 40.000 átomos van a ser muy pocos por cada centímetro que va a recorrer. Esta partícula alfa va a ser grande, pero por lo mismo la energía cinética que se le aplica para la expulsión únicamente la va a, digamos, expulsar con una energía cinética tan pequeña o tan justamente necesaria para que únicamente nos vaya ionizando 40 átomos por centímetro que va a recorrer. Y esta ionización se va a perder muy rápido. La energía se pierde muy rápido de la partícula alfa precisamente por el tamaño grande que tiene. En el aire las partículas alfa pueden recorrer aproximadamente 5 centímetros y mientras que en el tejido blando la trayectoria puede ser menor de 100 micrómetros. Esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que si se aplica una partícula, vamos a aplicar radiación con partículas alfa dentro de un tejido, únicamente pues no llegamos ni al centímetro en lo que lo va a atravesar. En consecuencia, la radiación va a ser muy, muy externa, va a quedar muy, muy, muy superficial. Y por ejemplo, si la aplicamos dentro de la piel, pues únicamente se va a quedar en las primeras capas de la piel. Eh, no va a ser tan fuerte, no va a tener esa propiedad de penetrar tanto como ahorita vamos a ver las partículas beta. En consecuencia, la radiación alfa de una fuente externa es prácticamente inofensiva porque la energía de la radiación se deposita en las capas superficiales de la piel. Únicamente va a ser muy, muy superficial. Con una fuente de radiación interna sucede justo lo contrario. Si se deposita un radioisopo emisor de alfa en un cuerpo, puede irradiar intensamente el tejido local. Aquí si aplicamos una fuente abierta en un tejido, digamos interno, va a ser todo lo contrario. Si se aplica externamente va a ser superficial, si se aplica internamente, esta sí va a tener una irradiación importante. Sí puede llegar a radiar intensamente porque no es necesario que recorra eh, no va a ser el recorrido tan largo como a lo mejor si en una capa superficial, y como son partículas pesadas, la radiación va a ser mayor en un tejido interno. Después vamos a tener las partículas beta. Las partículas beta van a diferir de las partículas alfa, no tanto en la masa como en la carga. Obviamente estas partículas beta, como ayer les decía, únicamente va a ser del mismo átomo, del núcleo del átomo grande inestable, se va a hacer una carga eléctricamente negativa y se va a expulsar de un protón como un electrón. Y únicamente va a ser una única partícula la que va a ser expulsada. Los neutrones también se pueden cargar y se puede generar como un protón o como un electrón o como una molécula química, eléctricamente neutra. Van a ser partículas ligeras con un número atómico de 0 y portadoras de una unidad de carga negativa o positiva. La única diferencia entre las electrones y las partículas beta negativas van a ser su origen. Va a ser el procedimiento similar. Se va a cargar, el núcleo va a expulsar la partícula siendo inestable y las partículas alfa van a ir en pares. Siempre va a ser par de protones, par de neutrones para crear una partícula alfa. En este caso, ya sea que se cargue un protón o se cargue un neutrón, va a cambiar la carga que va a llevar ella. Si, por ejemplo, cargamos un protón con una carga negativa, va a ser expulsado un electrón. Si la carga un electrón, perdón. Si se le carga a un neutrón, que sabemos que tiene una carga neutral, podemos generar un protón, un electrón o mantener la misma carga neutra, pero con menor intensidad. Esa va a ser la principal diferencia de las partículas alfa con las beta.
las cargas y que las alfa siempre van a ir en pares. Estas partículas beta, como van a ser electrones expulsados a una gran intensidad, van a tener otro tipo de propiedades. Las partículas beta se originan en el núcleo del átomo radiactivo, de igual forma, núcleos grandes, núcleos pesados, y los electrones están en las capas exteriores del núcleo de todos los átomos, como sabemos, siempre van a ir a la periferia. Las partículas beta positivas se van a llamar positrones. Tenemos carga negativa, van a ser electrones, y si estas cargas en un neutrón se generan positivas, se va a llamar positrón. Eso también es importante que lo recordemos. Van a tener la misma masa que los electrones y se consideran antimateria. Como ya nos ha explicado nuestra profesora de introducción, los electrones van a ser muy pequeños, muy ligeros, en comparación a los protones y neutrones. Al hacerse esta carga negativa, estas partículas del núcleo del átomo también van a ser muy, muy pequeñas. Los positrones se tratan de nuevo cuando se comete la producción de pares. Ya hemos hablado también un poquito de esto de la producción de pares, y es donde los positrones van a entrar digamos, en acción, en importancia. Una vez que van a ser emitidas las partículas beta por un radioisótopo, van a atravesar el aire ionizando varios cientos de átomos por centímetro. El alcance de las partículas beta es mayor que el de las partículas alfa. Según su energía, una partícula beta puede atravesar de 10 a 100 centímetros de aire y aproximadamente de 1 a 2 centímetros de tejido blando. Aquí hay que utilizar un poquito el sentido común. Si vamos a tener una partícula de pares pesada con cargas positivas y neutrales y vamos a tener una partícula pequeña con carga negativa y que va a ser muy, muy ligera y se le van a aplicar energías, obviamente, digamos que va a volar con ese golpe de energía más rápido y más lejos la partícula pequeña que la partícula grande que va con pares. Entonces, digamos, por simple lógica, una partícula beta va a recorrer más camino y va a ir más rápido que una partícula alfa, simplemente por el tamaño, por el número másico que tienen las partículas. Aquí nos dice el libro que más o menos van a recorrer de 10 a 100 centímetros y en el tejido sí alcanzan a penetrar de 1 a 2 centímetros. Y aquí tenemos unos cuadritos que venían también en el manual, donde nos dice que las partículas beta nos habla que es un electrón emitido desde el núcleo de un átomo radioactivo. Y las partículas alfa es una partícula con un núcleo de helio que contiene 2 protones y 2 neutrones. Son como las principales características de cada una de ellas, cómo se van a ir formando, por pares y elemental con carga negativa. Eso en cuanto a radiaciones por partículas. Ahora vamos a hablar de radiaciones por electromagnética, por campos electromagnéticos. Los rayos X y los rayos gamma van a ser formas de radiación ionizante electromagnética. Los rayos X y los rayos gamma se llaman con frecuencia fotones, y estos no tienen masa ni carga y siempre van a viajar a la velocidad de la luz y se consideran perturbaciones de energía en el espacio. Esto de la velocidad de la luz también ya nos los han mencionado, que cómo se van a ir generando los rayos X. Y pues siempre los rayos X y los rayos gamma van a ser un ejemplo de campos electromagnéticos. Así como la única diferencia entre partículas beta y electrones es su origen, también la única diferencia entre rayos X y rayos gamma van a radicar en su origen. Los rayos gamma van a ser emitidos por el núcleo de un radioisótopo y generalmente están asociados con la emisión alfa o beta. Y los rayos X se van a producir fuera del núcleo en las capas electrónicas. Eh, Como ya hemos visto en la producción de rayos X, cuando aplicamos la energía sobre los átomos se van a desprender los electrones y van a salir disparados hacia el ánodo. Eh, Esto es el ejemplo pues, más claro porque pues, lo hemos visto de este tipo de radiación en cuanto a la expulsión y liberación de los electrones de los rayos X. Eh, los rayos X y los rayos gamma únicamente van a existir viajando a la velocidad de la luz. Una vez que van a ser emitidos, tienen un ratio de ionización de aire de aproximadamente 100 pares de iones por centímetro, prácticamente igual que el de las partículas beta. Sin embargo, a diferencia de las partículas beta, los rayos X y los rayos gamma tienen un margen de penetración ilimitado en la materia.
También van a ser partículas, estos electrones de rayos X, también van a ser partículas que van a volar muy fácil. Van a ser partículas pequeñas que al impactarse van a desprender esta radiación, estos electrones, y, y van a tener la facilidad, como ya hemos visto también en las propiedades de los rayos X, de penetrar. Y dependiendo de qué es lo que busquemos penetrar, prácticamente considera el manual que va a ser una penetración ilimitada. Porque aún recordamos, por ejemplo, el plomo y los chalecos y todo lo que hemos visto, aunque sí tienen una mayor capacidad de protección contra los rayos X, sí alcanzan a penetrar algunos. Entonces, la diferencia va a radicar entre los rayos X y los rayos gamma de esto, que, bueno, no, más bien de los rayos X y los rayos gamma con las partículas alfa y beta, que los rayos X sí van a alcanzar a penetrar, penetran muy profundo, prácticamente en un cuerpo, pues va a penetrarlo totalmente, y por eso los vamos a aprovechar con sus características, sus propiedades como la fotográfica, que podemos penetrar totalmente y generar una imagen a partir de ellos. La radiación de fotones va a perder intensidad con la distancia, pero teóricamente nunca llega a ser cero. La radiación de partículas tiene un alcance limitado en la materia que depende de la energía de la partícula. Obviamente en una radiación por partículas, a mayor energía le apliquemos a nuestras partículas, van a viajar más y van a tener diferentes alcances de radiación. En el caso de los rayos X, eh, con la intensidad que se le aplica, van a viajar demasiado rápido y van a penetrar más fácilmente. Y en la medicina nuclear, las radiaciones beta y gamma son las más importantes. En radiología solo son importantes los rayos X. La penetración y el bajo nivel de ionización de los rayos X los hacen especialmente útiles para la imagen médica. Pues como hemos visto, lo que estamos intentando buscar es que esa radiación que se le está aplicando a nuestro paciente, pues no ejerza un daño, un efecto secundario importante en nuestro paciente. Entonces los rayos X son óptimos para esto, ya que van a penetrar bien, van a viajar bien y el nivel de ionización va a ser bajo para que no nos haga tantos efectos secundarios en nuestro paciente. Obviamente va a depender de factores que ya hemos visto, como la cantidad de radiación que se le va a emitir, el tiempo de exposición, cuántas veces se va a estar exponiendo un paciente a rayos X, ese tipo de cosas. Pero en general, pues los rayos X son los óptimos para la radiografía porque son de baja ionización, penetran rápido y pues es muy, muy sencillo, digamos, el procedimiento para obtenerlos con nuestro tubo de rayos X. ¿Qué más? Creo que nada más. Aquí tenemos un cuadrito que venía en el libro de las diferencias que vamos a tener entre la radiación por partículas y la radiación electromagnética. La energía que necesitamos aplicar en cada uno de ellos, cuánto viajan en el aire, digamos un camino libre, y cuánto va a atravesar en nuestro tejido blando y de dónde se van a originar. Partículas, alfa y beta, siempre van a ser origen de núcleos grandes, inestables, eh, para generar estas partículas. Alfa en pares, beta simple, y las energías, como podemos ver, es de 4 a 7 milielectrovolts, y en el aire van a recorrer muy poco, realmente es de 1 a 10 centímetros en caso de las alfa, y las beta que son más ligeras hasta 10 metros, y la perforación pues no alcanza más de los 2 centímetros en cuanto a la beta. Pero recordemos que si se aplica desde el interior del cuerpo, sí pueden alcanzar a radiar mayor cantidad de espacio. En cuanto a los rayos X y los rayos gamma, sube un poquito la intensidad de la energía que tenemos que aplicar. Van a ser radiaciones que van a viajar mayor distancia en el aire y en el tejido, pues prácticamente lo van a atravesar casi en su totalidad. Como hemos visto, pues a mayo, por ejemplo, pacientes gorditos, grandes, tenemos que hacer algunos cambios para que los rayos sean un poquito más intensos y puedan penetrarlo bien. Pero en general, por propiedades en los tejidos blandos, lo atraviesan casi en su totalidad. Y el origen de estos rayos va a ser por la nube electrónica y en rayos gamma por núcleos radioactivos, que es similar a las partículas alfa y beta.
rayos gamma van muy a la mano de partículas alfa y beta, y los rayos X, pues ya todo el procedimiento que hemos visto de la creación de los rayos X. Y creo que eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. No, compañero, muchas gracias. ¿Dudas, muchachos? No. Vean lo que puso Luis y ahí, gracias por su atención. Si no entendieron, nosotros tampoco, no pregunten. Entonces, todos tenemos 10, ya que la Gracias. materia es otra cosa. Ok, muy Este padre. tema ya como que recapitulaba un poquito de todo lo que había dado y como que ya es más fácil verlo aplicado. Y pues como que engloba mucho de lo que ya hemos visto desde que empezamos las clases. Entonces creo que era un poquito más fácil. Sí, realmente ampliaste el tema, ¿no? Fue muy padre presentación. Nuevamente te fuiste muy rápido, pero bueno, esperemos que lo hayan percibido Perdón. los demás compañeros. No, el tema fue muy fluido, sí. Ok, aquí nos habló de cuestiones más puntuales de lo que yo les he estado comentando. Las partículas alfa pues, son altamente ionizables, ¿no? Y ahorita en una tabla que nos puso, pues vemos qué tanto poder de penetración tiene, ¿no? Hasta punto un milímetro. Sí, por eso una hoja de papel puede detener a las partículas alfa. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que lo hemos visto hartas veces? ¿No? Las partículas beta, pues ya sabemos que atraviesan la hoja de papel, pero no frena la madera. En los rayos X y en los rayos gamma, pues sabemos que una de sus propiedades ahora sí me vi, ¿verdad? De ambas dos. Una de sus propiedades es que pueden atravesar cuerpos opacos. Y esa va a ser nuestra chamba. Ahora aquí viene la cuestión importante. Y es por lo que estamos estudiando, ¿no? Lo que les comentaba. Eh, estamos estudiando esto para saber cuánta radiación vamos a necesitar para atravesar determinado espesor. Pero para eso tenemos que tomar mucho en cuenta la anatomía del paciente, la patología del paciente, mis equipos de rayos X, mis receptores de imagen. Todo eso, obviamente ya una vez centrado en el tema, ya siendo muy duchos, pues ya lo tenemos bien pichada toda la situación, ¿no? Pero en un principio, todo eso tenemos que ver. Les comentaba al otro grupo que esto es lo que distingue al técnico estudiado, al PAI estudiado, con el empírico, ¿no? El saber manejar, el saber entender, el saber comprender lo que vamos a hacer. Ahorita con esta explicación que nos dio Jair, no sé si les quedó alguna duda pendiente, pero más adelante vamos a hablar sobre radiobiología, de cómo nos va a afectar, les comentaba, en algunas proteínas, en algunas células, les platicamos inicio de carrera, un temita que les doy a las enfermeras, y por ahí explicamos de la sensibilidad de la célula, cuáles son las más sensibles y cuáles son las más resistentes. Intervienen algunos factores, pero todo esto va a depender de lo que nos acaba de decir ahorita Yair. Y nos estamos siguiendo de una manera, ahora sí se va a oír atómica, ¿no? Desde el átomo. Cómo están funcionando, qué es lo que nos va a producir. Sí. Sabemos que los rayos gamma, por ejemplo, sí desprenden partículas alfa y beta en algunos de su proceso de desintegración, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cierto cuidado. Afortunadamente no lo manejamos nosotros.
otra cuestión de qué va a depender, como dice, de su origen, ¿no? Es otra condición. Acá nosotros vamos a producir nuestros rayos a través de lo que ya hemos estudiado, lo que es radiación característica, radiación de frenado y todo lo que hemos estado viendo, nosotros vamos a producir los rayos. En el otro elemento, los rayos gamma, no lo vamos a producir, ya existe y existirá. Estuvimos platicando ayer de las vidas medias, ¿no? De la desintegración. ¿Qué hacemos con esa radiación? Pues nada más tratar de dirigirla, controlarla. Anteriormente en radioterapia se tenían unas cosas de plomo, no sé si alguien los llegó a ver, que se conocían como cuñas. Y eran unas cosas pesadas de plomo que se ponían en una rejilla para hacer una valor de atenuación. ¿Se acuerdan de una diapositiva que les pasé hace un mucho? Estábamos rodeando una rodilla y abajo veíamos un gráfico. ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, ok. No. ¿Qué pasó? No, que no me acuerdo de esa imagen. Sí, bueno, fue al principio de semestre que les pasé esa imagen. Estábamos viendo nuestro tubo de rayos X, estábamos alrededor de una rodilla y hasta abajo veíamos una gráfica, unas escalas, que era nuestra valor de atenuación. Esto viene porque aquí efectivamente va a haber átomos que van a frenar más la radiación y otros van a permitir más rápido que atraviese la radiación. Pero si no entendemos bien lo que estamos sabiendo ahorita de los átomos, nos va a costar un poquito de trabajo más adelante. En cuestión de protección radiológica, claro. Ya en cuestión de práctica, pues ya va a ser diferente, ¿no? Porque ya esto no lo vamos a ver como tal. Sin embargo, sí es importante retener todo este tipo de información que nos acaban de proporcionar. Sí. Profe, Sí, ¿qué pasó? yo no entendí muy bien una parte de las partículas beta. ¿Qué es lo que no entendiste, Mari? Cuando choca con el átomo y sale disparado, y nos dijo que creo que podían em, salir un electrón o un positrón, algo así. Eso no lo entendí muy bien. Ahorita lo dijo Yair. Sí. En Es cuanto a las que partículas. nos explicó las partículas alfa, eso sí, que son como que salen en cuatro, ¿no? Nos, ajá, eso, no entendí lo del N, la P, la E y la V. En esta. Ajá, cuando sale disparado. O sea, siempre va a ser un electrón o puede ser un positrón. Esto va a depender de la cantidad de energía. Sí, pero estamos hablando de partículas beta o partículas alfa. Ujú. Normalmente, como lo dice aquí, sí nos pueden lanzar protones, nos pueden lanzar electrones. En ese momento se puede volver en positrón o en electrón, según la intensidad y la desintegración, y son otro tipo de factores. ¿No es así, Yair? Ok, pero en resumidas cuentas, entonces va a depender de la carga con la que es lanzado, que puede ser un electrón o un positrón. Va a depender de la carga y del elemento. Ah, Perdón. De esas dos cuestiones va a depender, ¿no? Entre más gordito, vamos a hablar de una manera, entre más gordito esté nuestro núcleo, va a haber mayores integraciones, por lo tanto va a haber electrones que van a salir también de una manera. ok. Les digo, no sé si se acuerdan bueno, es que dicen que en preparatoria, en la secundaria no hicieron esos ejercicios en laboratorio. Voy a tratar de buscarles el esquema de cómo se comportan y de qué dependen las partículas de una manera más, pues a lo mejor, ¿cómo lo pudiéramos decir? Lo que nos dio Yair está muy bien explicado.
pero voy a buscar esa de la secundaria, a ver si la tengo todavía por ahí guardada y se los voy a demostrar. Acuérdense que una de las propiedades que tenemos de los rayos X es que no poseen ni masa ni peso. Y como dijo Yair, el electrón es como yo, de cascos ligeros. Es muy ligerito, ¿no? Ok. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de aquella analogía que les hice que un electrón es como una pelota de ping-pong, un protón es como una pelota de básquet? Y un neutrón, pues es un protón, ¿no? Entonces es una pelota mucho más grande. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que vayamos esquematizando la situación. Entre más grande esté nuestra partícula, mayor ionización nos va a causar. ¿Se acuerdan de la teoría del impacto que les platiqué, que nos van a platicar más adelante? ¿El qué, profe? La teoría del impacto. No, yo me acuerdo. No. Híjole, ¿cómo les explico? Bueno, hagan de cuenta, y también me voy a ver muy, muy infantil, pero bueno. Hagan de cuenta que vamos a la feria y están los globos a los que le tiramos con dardos. ¿De acuerdo? Imagínense el escenario, ¿no? Tenemos nuestros globos. Si yo tiro una pelota de golf, a lo mejor le pego a un globo o a lo mejor no le pego a ningún globo. Si yo tiro, bueno, voy a bajarme un poquito de más. Si yo tiro una pelota de voleibol, pues a lo mejor le pego a 3 globos, ¿no? Porque es mucho más grande mi pelota de voleibol. Y si yo tiro una pelota de básquetbol, seguro le voy a tirar aparte de los 3, le voy a pegar como a 5 globos. ¿Cierto? Es un ejemplo muy chafa, ¿no? Pero para que entendamos lo que son los electrones, lo que son los neutrones y lo que son los protones. Obviamente que entre más grande, vamos a ionizar. Vamos a pensar que nuestro tablero de globitos es la parte que vamos a ionizar de los otros elementos. Entonces, obviamente, entre más grande, pues más vamos a ionizar. Tan es así que en la tablita que nos puso Yair, estamos viendo el poder de penetración de una partícula alfa. Sí, partícula alfa y beta, pues atraviesan un nada, ¿no? ¿Y se acuerdan de aquella diapositiva que también nos han puesto? En donde las partículas alfa son detenidas por una hoja de papel. Sí. Sí, Ok, pero es más o menos lo que Yair nos estuvo explicando aquí. Sí, ¿te convencí, Mari, o no? Marito Chimani. ay, sí, profe. ¿Sí te convencí? Sí, Dice los niños coste, ¿eh? sí, lo de la penetración, bueno, lo de penetración y todo eso se me ha quedado claro. Solamente era eso de cuando sale disparado, pero ya está más claro. Ok, y aquí lo dice, la única diferencia entre los electrones y las partículas beta negativas es su origen. Sí, gracias. Ok, ¿otra duda, muchachos? ¿No? Digo, acá Yair fue mucho más puntual a la que yo les he platicado. Sí, nos hizo la diferenciación de las radiaciones ionizantes, que yo lo que les he comentado, la que producimos y la de su origen, en este caso, fue más puntual, nos habló de radiaciones gamma, de rayos X, cómo se llaman quantum, paquetes, fotones, ¿no? Una de sus propiedades es que son eléctricamente neutros y todo eso muy completo el tema. ¿Dudas, no? ¿Nada? Bueno, chicos, pues, ¿qué les parece si aquí la dejamos para que también ya no se cansen? Fue harta física hoy.
y mañana continuamos. No, los que se puedan ir a vacunar hoy, que diga mañana, vayan. Va a haber 8 centros de vacunación. Van a poner en Puebla la Sputnik para dosis de 18 a 29 años, creo. Los que ya se vacunaron, también aquí en la Capirucha, también van a poner dosis de segunda vez. Les recomiendo que busquen su área y vayan, los que puedan, vayan a vacunarse, ¿no? ¿Dudas? No, profe, gracias. Bueno, No. Bueno, ¿qué les parece si, como va a haber hartos vacunados de ustedes, mañana no tenemos clase? ¿Les parece? No les digo que hagamos otra actividad, porque mañana a donde vamos va a estar bien lleno. Sí, Va a haber demasiado tráfico, va a haber allá. Pero quedamos pendientes para la próxima semana en hacer algo. Ya mi rectora ya dijo que vamos a regresar a clase yo creo que en enero. En enero. No lo precisó como tal, pero dice que vamos a regresar. Ya cuando estemos casi todos vacunados y algunas condiciones. Bueno, lo refiero ayer en la noche. Hoy también lo confirmó en más entrevistas que le han solicitado. Entonces, pues ya no hay que esperarnos mucho. Les está yendo bien a ustedes porque pues ya vamos a regresar, no que el semestre, el año pasado y parte del antepasado, pues no conocieron los hospitales. Y ahorita pues dicen por ahí están pariendo cuates. Ahorita si ¿Qué pasó, nosotros Mario? regresamos, igual vamos a regresar a las prácticas clínicas o solamente a la escuela. A ver, se cortó tu conversación, Mari. Que si ahorita si regresamos, solamente vamos a regresar a la escuela, bueno, pues en enero, o también vamos a hacer prácticas clínicas. Buena pregunta. Mira, se supone, ustedes todavía no entran a práctica 1, ¿sí? Yo no me acuerdo. Sí, No. ¿verdad? Ya entran. Se supone que en el segundo semestre empezábamos con las prácticas clínicas, ¿no? 1. Los 3 primeros meses, ajá. Ajá. Ajá, porque Bueno, el eso fue lo que tercer. nos dijeron. Ok. Mira, pues te mentiría si dijéramos que vamos a regresar a campo clínico. Pues ya es ganancia que regresemos a la universidad, ¿no? Sí. Ya eso ya es mucha ganancia porque ya vamos a quitarnos un poquito de la compu y vamos a ser un poquito más participativos. Ya nos vamos a ver y ya podemos aclarar dudas en ese momento sin que haya tanto que ver en la computadora. Y si nos autorizan, ahorita quien está poniendo muchas trabas, en el buen sentido, es la Secretaría de Salud. Sí, ella es el que está autorizando determinados lugares, no todos están aptos para práctica. Incluso para la área médica, para los estudiantes de medicina, también están ahorita sufriendo mucho porque no abrieron muchos hospitales y nada más están permitiendo a los de quinto semestre, creo, perdón, quinto año, sexto, séptimo semestre, creo, y regresan, y algunos están regresando a algunos hospitales, no todos. Internados, los que están haciendo internado, algunos también, no todos. Pero servicio social sí ya, eso sí ya tiene que estar en sus unidades de servicio social. Entonces yo creo que sería bueno ya regresar por lo menos a la universidad y es ganancia. Sí, algo es algo, profe. Claro. Bueno, chicos, pues entonces nos vemos el lunes, seguro examen. Suban sus presentaciones, ahí van a salir todas las preguntas. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Mañana tenemos clase, profe? No, pues les digo, muchos se van a ir a vacunar. Ah, sí, sí. Entonces, pues que me duele el brazo, que me duele la cabeza, que me duele la conciencia, pues mejor, Sí, mejor, mejor le dejamos así y nos vemos el lunes. ¿De acuerdo?
Órale, pues, profe. Una pregunta Sí, más. ¿Qué pasó? ¿El examen va a ser aquí por Teams? Sí, no hay de otra, ¿no? Claro que si me dan un billete de 350, a lo mejor se los paso. Ah, de una, profe, sin broncas. Primero para que encuentren un billete de 350. Sí, Sale pues, verdad. muchachos, cuídense mucho. Gracias, Suerte. profe, Cualquier igual. cosa, seguimos en contacto por WhatsApp. Profe, ¿Qué pasó? ¿dijo que el lunes es el examen? Es que se me Sí, cortó. Ah, ok. sí. Gracias. Ok. Bueno, buena suerte, muchachos, cuídense. Hasta luego, profe. Gracias a todos. Gracias, Jair, por los temas. Gracias a todos, muchachos. Hasta luego. A usted, gracias.